Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Oh, qué dura es esta palabra. ¿Quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Si es dura para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Lo que para mí es imposible, para mi Dios no lo será. No queda más que decidirme para que cumpla yo con su voluntad. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Si es dura para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios me los bendiga a todos en cualquier parte del mundo donde ustedes puedan estar en sintonía con este poderoso mensaje transmitido a través de Radio Costa Rica 930 AM aquí en San José de Costa Rica, 29 de abril del año 2026. Bienvenido, mi hermano Ramón. Amén, amén. Gracias. Una vez más, como todos los miércoles a esta hora, en una sintonía directa donde usted se encuentra a través del radio de Costa Rica. El programa de hoy va a estar muy bueno, así que preste mucha atención a lo que hoy el Señor trae para cada uno de nosotros. Hoy hemos invitado al hermano José Antonio. José Antonio, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Es una bendición poder estar acá y compartir en este programa de Radio Costa Rica. Y también pues quiero presentarme, mi nombre es José Arias, evangelista de las Asambleas de Dios, y qué privilegio estar acá con mi pastor Ramón, con el pastor Molina y con cada uno de ustedes que van a escuchar esta transmisión que les recomiendo que va a estar muy excelente el día de hoy. Amén, amén. El último llamado es el título del programa de este día. ¿A qué se refiere el último llamado? Lo encontramos nosotros en Mateo capítulo 28, desde el verso 16 al verso 20. ¿Quién lo tiene? Sí, señor. Mateo 28, 16 al 20, dice la palabra del Señor: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo:
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hermano Jos, ¿qué me puede comentar sobre la Gran Comisión? Bueno, aquí tremendamente vemos que la Gran Comisión fue encomendada por nuestro Señor Jesucristo, y como Él la encomendó, debe hacerse... Jos, un poquito más elevado. Sí, bueno, que aquí la Gran Comisión fue encomendada por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, y eso demanda un cumplimiento inmediato y prioritario en el pueblo cristiano. La Gran Comisión es un mandato dado para la iglesia. La iglesia de Cristo se fundó solamente con los 12 discípulos, que fueron los 12 apóstoles. Uno falló, otro fue elegido por los discípulos del Señor, pero ese discípulo elegido fue desechado por Cristo, y Cristo eligió al último de los apóstoles, que fue el apóstol Pablo. La Gran Comisión encomendada a la iglesia primitiva duró escasamente 300 años, porque en el año 325, a través del Concilio de Nicea, la iglesia primitiva es absorbida por toda la contaminación religiosa, y se forma una iglesia híbrida que se llamó la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, hermanos, en el año 325, en el Concilio de Nicea, se creó una iglesia híbrida, donde llegó cualquier cantidad de contaminación doctrinal, y ahí se pierde la iglesia primitiva, porque el mensaje de Cristo se pierde. Entonces, aparece una predicación completamente contaminada. La predicación fundamental, que es Cristo, se pierde, y se comienza a adorar a ídolos, a imágenes, lo que es abominación a Dios. La Gran Comisión es el llamado de Dios a través de la iglesia para que las almas se arrepientan, y dura 2000 años. La gracia de Dios para las almas sobre la faz de la tierra está llegando a su finalización. Los 2000 años, que es la dispensación de la gracia, va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia. Inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia viene el segundo llamado. Pero vamos a ver, hermano, quiénes son o quién es el fundador de las iglesias de Asia Menor, hermano Jos. Sí, el fundador de las iglesias de Asia Menor, en la mayoría fue el apóstol Pablo. Sí. En sus viajes misioneros, donde fundó en lugares paganos iglesias cristianas, seguidores de Cristo. Y por eso, pues es que aparte de eso tenemos la doctrina, tenemos la palabra, 3/4 partes del Nuevo Testamento de nuestras Biblias es escrita por este gran hombre que fundó estas iglesias. Entonces, ¿usted cree que el apóstol Pablo trabajó bajo la Gran Comisión? Excelentemente, al 100%, expandió el reino en medio de un momento conflictivo de persecución, pero sí lo expandió, sí cumplió la Gran Comisión. ¿Qué puede comentar con relación a esto, Pastor Ramón? Bueno, yo lo que veo aquí realmente es lo siguiente. En eso que usted acaba de enseñarnos acá a través de la Escritura, en esta gran comisión de ir y predicar el Evangelio al mundo entero, enseñándoles que guarden todo lo que nos había enseñado el Señor, y luego en el año 325 por el emperador Constantino, ahí hubo una intervención, un corte, por así decirlo, de la predicación que traían los apóstoles. Desde entonces, ¿qué es lo que se está predicando ahora entonces en la iglesia actualmente? Bueno, hermano,
ahora hay una gran diversidad de sectas religiosas, Ok. como podemos hablar de los testigos de Jehová, los Es santos correcto. de los últimos días, los Hare Krishna, está la iglesia, Sí, son muchas las religiones Son o doctrinas demasiadas. que hay. Sectas serían más bien son sectas. sectas, sí, ok. pero hay dos religiones que abarcan casi que la totalidad del mundo entero. Uno es el Islam, que es una doctrina prácticamente, ¿qué es lo que ellos enseñan? La muerte. La muerte. La muerte. Y la otra iglesia, que es la católica, ¿qué es lo que enseña, Jos? La mentira. La mentira. La sí. mentira, ¿verdad? Sí, porque el trasfondo que hay sobre la Iglesia Católica es muy profundo en cuanto a lo que es la doctrina de Jesucristo, nada que ver. La doctrina de Jesucristo es el perdón, el arrepentimiento, el buscar de Dios, arrepentirse y abandonar el pecado. Pero eso se está predicando en las iglesias hoy, que se No. arrepientan. No. El arrepentimiento llegó hasta la iglesia primitiva. Y el mayor predicador del arrepentimiento fue el último de los profetas. ¿Quién fue? Juan el Bautista. Juan el Sí. Bautista. ¿Verdad? Que él predicaba abiertamente. Y el sobre- hacha ya está puesta, decía él. Sí, y él se enfrentó a Herodes el Grande, ¿verdad? Y le dijo sus verdades de frente, no como los pastores de hoy, que son timoratos, son cobardes, no quieren hablar la palabra de Dios. Y por eso es que Voz de Restauración es criticada, porque nosotros hablamos la verdad de Cristo. Pero la gran comisión, volviendo a la gran comisión, Sí, el que la cumplió en su plenitud fue el apóstol Pablo, y nos lo demuestra Romanos capítulo 15, desde el verso 16 al verso 20. sí, dice así, 15, 16 al 20. Para ser ministro de Jesucristo, dice el libro de Romanos, a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, oiga, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Eso es lo que dice. Siga. Dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Ahora, yo le pregunto a cualquiera de los dos, ¿se estará predicando el evangelio de Cristo con potencia y con señales y con prodigios en el poder del Espíritu? Díganos, hermano Jos. No se está predicando ahorita como estaba en la iglesia primitiva, que habían sanidades, milagros, prodigios. Hoy en nuestras iglesias casi ya no se ven eso. Y si una cosa que hemos notado es que aunque se predique la palabra, pero ya no hay poder. Porque, hermano Luis, hermano Ramón, en la iglesia primitiva dice la escritura que aún con la sombra la gente se sanaba. Ok. Habían conversiones. Hoy no vemos eso, hoy no vemos... ¿Qué es lo que vemos hoy entonces, hermano? ¿Qué es lo que se ve? Bueno, lo que hoy se ve es un evangelio predicado que está más bien como acomodado a las necesidades de nosotros y no al poder de Dios. Permítame, ¿a las necesidades de quién? O sea, las necesidades del A las pueblo necesidades- actualidad, A las necesidades del pastor. sí, del ¿verdad? pastor, pero no enfocadas en el poder de Dios. Ese es el detalle. Entonces, sigamos, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera, dice, pastor, Sí. Ramón, de manera que desde Jerusalén, Sí, señor. Desde Jerusalén y por los alrededores hasta lírico, Y lírico. Lírico. Ahí Todo está. lo Con he- todo lo ha llenado del evangelio, dice el apóstol. de Cristo, oiga, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿y sabe qué, hermano? Lo que significa lírico, Bosnia, Croacia, Serbia, Albania, Rusia, hasta allá llegó
el apóstol Pablo. Lírico, ¿Cómo sí. lo ve usted? ¿Ah? ¿Habrá algún de esos apóstoles modernos que puedan tener el dominio, la capacidad, la astucia, hermano, de poder llegar? Bueno, no llegan ni siquiera a un pueblo, porque se ensucian las manos. Aquí tenemos nosotros una gran cantidad de los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, dice el capítulo 2 de Apocalipsis. Mire, de esos apóstoles modernos, no van a ir ahí a las gradas, a Torremolinos, no van a ir al infiernillo, no van a ir a los cuadros de Guadalupe. ¿Por qué? Porque les da miedo. Sin embargo, ahí andamos nosotros, hermano, humildemente, porque no nos jactamos de que somos grandes predicadores, pero sí, ahí es donde vamos nosotros. Bueno, aquí a la par tenemos nosotros a un pastor que se encarga de andar recogiendo a los indigentes de San José. Usted puede dar un testimonio así. No, breve. no, eso es maravilloso. Ese llamado que Dios me hizo a mí hace ya unos 37, 38 años, es un llamado maravilloso que inclusive fue criticado por pastores que decían, pero no, con esta gente no. Pero dentro de mí había un pensamiento, no, con esta gente sí. ¿Por qué? Porque me di cuenta que Jesús vino no a buscar a los que están sanos, sino a los enfermos, a libertar a los que están cautivos por el diablo, bajo la mentira y el engaño de tantas cosas. Pero quiero leer un pasaje de por qué, porque es muy importante lo que estábamos ahora fuera de cámaras hablando nosotros acerca del mensaje, el último llamado, que estamos ahorita en la gracia del Señor. En la gracia, y sí. qué importante es ver que lo que no se está predicando hoy fue la gran comisión, porque no se está predicando. José Antonio ha predicado en varias naciones, habiendo sido él un hombre de calle, un hombre del vulgo, por así decirlo, y que por la gracia de Dios yo soy testigo de cómo Dios lo transformó a él. Y él ha predicado en diferentes naciones, y le he preguntado ahora fuera de cámara, José, pero usted escucha que la predicación de la gran comisión se estará predicando como se está enseñando, como dice la palabra. Y él me decía que en algunas partes, no en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo he visto y soy testigo de cómo Dios levanta a la gente que necesita un cambio. Pero dice el apóstol Pedro aquí, habiendo sido un hombre del vulgo también, en cuanto al Evangelio, en el capítulo 2, versículo 1 de Segunda de Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre vosotros, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es precisamente lo que no se está predicando hoy, hermano Luis, hermano José. La gran comisión de llevar el mensaje de arrepentimiento a las almas, del perdón de pecados, de que Dios es amor, que amó de tal manera al mundo que mandó a su Hijo Jesucristo. ¿Qué está pasando con esta predicación? Bueno, se perdió en el año 325. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora a través de la radio? Retomar la palabra de Dios. Pero vea, hermano, en las iglesias lo que menos exige el pastor es estudiar la palabra de Dios. Vea, ¿qué es lo que están haciendo los pastores, hermano? Los pastores tratan a los hermanos como que son bebés, hermano. Y eso no puede ser. Ahorita estamos ya en tiempo de tribulación y la gente, los hermanos necesitan carne sólida para que el entendimiento se fortalezca y tengamos cómo poder enfrentarnos al enemigo. Pero es lo que no se está haciendo. ¿Y por qué razón es que Dios está tan ansioso de que se predique? Porque allá en Ezequiel capítulo 18, verso 4, si alguien me lo puede encontrar, Ezequiel 18:4, ahí nos habla, y ese es el misterio, claro, de la gran comisión. Y aquí lo dice, he aquí que todas las almas, dice el Señor, son mías.
Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ese es el secreto, hermanos, por el cual la gran comisión no debe de dejar de actuar, no debe de dejar de trabajar. Pero cuando nosotros vemos lo que Ezequiel 18:4 nos dice, eso es lo que menos hace la gente, lo que menos hacen los pastores. He aquí que todas las almas son mías, así como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, pero, ahí viene un pero, el alma que pecare, esa morirá. ¿Y cuál es el pecado? Alejarse de Dios. Eso es sencillamente, hermano, es que vea, la palabra de Dios es fácil de entenderla. ¿Y qué otra cosa nos ampara para poder hablar la gran comisión? Hay algo muy importante antes de que pasarle al hermano. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 22, oiga las palabras que el mismo Jesús nos enseña. Si yo no hubiera venido, dice Jesús, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora ya no tienen excusa por su pecado. Ya el ser humano no tiene excusa por su pecado. No hay excusa. Porque Cristo vino y dejó la gran comisión. Vayan, prediquen el Evangelio. Díganle al pecado, pecado, y díganle a lo que está malo, que es malo. No como dijo el profeta, que a lo bueno le están diciendo malo y a lo malo le están diciendo bueno en estos tiempos. Diga, hermano. Sí, no, volviendo un poquito, retrocediendo al tema de la gran comisión. Hoy en día vemos personas que se han autonombrado, como decía el pastor Luis, de apóstoles, profetas, pero realmente yo creo en los ministerios de Efesios 4:11, pero sí, hoy en día el asunto es que el ministerio apostólico se está tomando de una forma vana, de una forma que querer como título, cuando realmente vemos el ejemplo del verdadero apostolado. Y el ejemplo del verdadero apostolado es el apóstol Pablo. Yo tomo la reseña de él, de que fue una persona que llegó, predicó, fundó, pastoreó, dio palabra y delegó. Y fue a otro lugar y fundó otra iglesia, y fue a otro lugar y fundó las iglesias de Asia. Ese es el ministerio apostólico, pero hoy en día se ha tomado la predicación en una forma apostólica, pero ya no se ha levantado solamente porque tengo, Pastor Ramón, 500 personas en la congregación, 1000, ya me autonombro apóstol, pero realmente no hemos hecho. Y lo que Dios quiere es que hablemos como la iglesia primitiva, el arrepentimiento de pecado, la verdad, hablar la verdad, que como dice la Biblia, que no se último los fornicarios, ni los que mienten, ni ninguna persona entrará en el reino de los cielos. Ese es el mensaje que tenemos que hablar, pero hoy no se hace. Sí, hermano. Vean, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Oiga, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, esto conéctemoslo con Ezequiel 33:11. ¿Sí? Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Le dice a Israel. El mensaje va directamente para el pueblo de Israel. Sí. Pero acuérdese de que nosotros somos el Israel espiritual. Amén. Así que el mensaje también nos por consiguiente llega a nosotros también, claro. Entonces, vea, Primera de Timoteo, capítulo 2. Sí. 3 y 4. No dado al vino, Primera Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo 2. 3 al 4. Así me dijo. Sí, porque esto es bueno y agradable. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres
sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Y le estamos dando todo este fundamento para que ustedes entiendan que la gran comisión está vigente todavía, pero que no se está predicando la palabra de Dios. No estamos predicando lo que es Cristo Jesús, la verdad. Hay mucha confusión en el mundo, hermano. Diga. Y ese es el detalle. La gran comisión está vigente todavía. Mientras tengamos vida y mientras Cristo no venga por su iglesia, estamos comprometidos con este mandato de Jesucristo. El asunto es que no se está cumpliendo a cabalidad, no se está haciendo lo que se debe hacer. Está ganando más la tendencia del mundo que la tendencia de Cristo, porque no se está cumpliendo, Manuel Molina, la comisión como debe ser realmente, como entonces usted dice, ¿no? Léame Santiago 3:15. La gente hoy en día está letargada en las congregaciones, no están haciendo lo que realmente el mandato manda, y predicar, es una orden. Sí, oiga hermano, lo que se está predicando en las iglesias ahora, ahí está. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Eso es lo que se está predicando en todos los púlpitos. Parece ser de que Voz de Restauración es un programa de tendencia como comunista, porque estamos en contra de la predicación actual que se está dando, que es una predicación, aquí lo dice, es una predicación terrenal, animal y diabólica, o sea que es una predicación maldita. Sencillo, así de sencillo. ¿Y que vamos a caer mal? Sí, caigámosle mal. Por eso mataron a Cristo. Porque llegó, habló y lo mataron. Entonces, cuando esta gran comisión, ¿cuándo va a terminar? Dentro de 2000 años desde la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, hasta que sea el arrebatamiento de la iglesia. Inmediatamente viene el segundo llamado. ¿Y el segundo llamado cuál es, hermano Jos? Sí, el segundo llamado que viene ya después de la iglesia ha sido arrebatada es el de los 144,000 sellados que habrá Apocalipsis 7. Sí. Apocalipsis 7. ¿Lo puede leer? Sí, donde habrá Apocalipsis 7, que eso va a ser en la misericordia del Señor, todavía usa ese segundo llamado, donde dice el versículo 1, que después de esto vi cuatro ángeles. Desde el verso 2. Sí. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol. Es verdad. Y sí, tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles que se habían dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a árboles, hasta que hayamos sellado en su frente los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Amén. Entonces, hermano, a la misma par de que van a aparecer los 144,000 sellados, que van a ser la sustitución terrenal de la iglesia para que la palabra de Dios se siga predicando, al mismo tiempo aparecen los 2 testigos en la ciudad santa de Jerusalén. Eso está en Apocalipsis capítulo 11. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca, de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos también tienen el poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas con sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Sí.
Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Hermano, al mismo tiempo que aparecen los 2 testigos, los 144,000 van para todas las naciones, y los 2 testigos van para la ciudad santa de Jerusalén. Ahora bien, a través de la predicación de los 144,000, en el capítulo 7, verso 9, ahí aparece ya la primera cosecha de la predicación de los 144,000. Leámosla. Dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Sí. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Hasta Cordero. ahí nomás. Aleluya. Esta es la primer cosecha de los 144,000. Ya la labor, el trabajo de los 144,000 y los 2 testigos termina Aquí. en la tierra durante la primera parte de la tribulación, y pasamos directamente nosotros a Apocalipsis 14, donde ahí aparecen ya los 144,000 con Jesús en el cielo. Leámoslo. 14:1. Sí. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito Permítame. en la frente. Permítame. El sello de Dios es el nombre de nuestro Padre Celestial y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted compara a Ezequiel capítulo 28, ahí dice en el verso 12: tú eras el sello de la perfección. O sea que Satanás tenía el nombre de Dios y el nombre de Jesús también escrito en la frente. Léanlo, pastor. Ok, hijo de hombre, levanta endechas al rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Satanás tenía el sello también de Dios en la frente, Sí, juntamente con el de nuestro Señor Jesucristo. Ese sello, hermano, se lo quitaron y fue dado a todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. aleluya, sí. Pero los 144,000 fueron sellados directamente del cielo, de allá donde aparece el sol. ¿Quién es el sol? Jesús, el sol de justicia. Venía un ángel, hermano, con el sello de Dios, selló a los 144,000 y quedaron, oiga, acorazados. Nadie los podía tocar, porque ya para esta fecha la tierra estaba completamente contaminada por Satanás, con los ángeles caídos y con los demonios. Apocalipsis capítulo 9 nos habla de que el
pozo del abismo fue abierto y salieron 200 millones de demonios, hermano. Entonces, dice aquí, ¿quién estaba leyendo? No, yo estoy leyendo, hermano. En el verso 3. En el verso 3 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Cuando aquí se refiere que no se contaminaron con mujeres, se está refiriendo a las falsas doctrinas que iban a estar imperando todavía en el mundo, en el planeta Tierra, y que la madre de todas las rameras es prácticamente la Iglesia Católica, la Iglesia Romana. Ahí aparece la destrucción de la Iglesia Católica en Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18, que ahora no lo vamos a tocar. Pero ellos no fueron contaminados con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, sino que se mantuvieron en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto va a durar el segundo llamado, pastor? Dígame, José. El segundo llamado va a durar lo que estos hombres estén acá en la tierra. El segundo llamado va a durar 3 años y medio. El capítulo 10 de 11 de el libro de Apocalipsis nos lo hace saber. 11. 3. Dice, 11:3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. 3 años y medio va a ser la predicación, Sí. la enseñanza, la exhortación de tanto los 144,000 como de los 2 testigos. Esto, el segundo llamado, va a estar a la par de los 2 testigos, los 144,000. Uno es para todas las naciones y el otro es exclusivamente para Israel. Para Israel. Okay. ¿Y por qué los 2 testigos van a estar solamente en Israel? Porque el versículo 8 del capítulo 11 ahí nos lo da a entender. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Israel. Hermano, si no entienden este mensaje, pues entonces ¿cómo se lo vamos a explicar? Pero yo creo de que está bien entendido. La pregunta es, los 144, los 2 testigos están prácticamente juntos de la mano, pero uno lleva el mensaje a los gentiles del mundo, a todas las naciones, y los 2 testigos llevan el mensaje a Israel. ¿Sí? ¿Es el mismo evangelio que hoy sobre la gracia se está predicando? El evangelio de la gracia es la palabra Sabemos de que la Dios. iglesia se fue. Cuando estos 2 testigos y los 144,000 estén sobre la faz de la tierra predicando, Sí. vea el capítulo 7, ahí está, ¿Ok? verso 3. Diciendo, Apocalipsis 7:3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Entonces, el sello de Dios va a ser la predicación de los 144,000. Ese evangelio. El evangelio Tiene que ser el evangelio, aunque la iglesia ya desapareció. ya desapareció. Pero Sigue- el evangelio tiene que estar Sigue vigente en ese siendo momento. el mismo, El en mismo último evangelio. El llamado. arrepentimiento de pecados. Sí. Ok. Ahora viene el último llamado, Ok. ¿verdad? Muy bien. Pero la gran comisión con la predicación de los 144,000 va de la mano, porque estamos predicando a Jesús, Ok. estamos predicando a Jesucristo. Amén. Por lo menos nosotros, ¿verdad? No sé las demás iglesias, porque las demás iglesias andan completamente Yo le perdidas. pregunto porque siempre hay gente por ahí un poquito extraviada en la doctrina que hacen preguntas de cosas que oyeron que no son conforme al fundamento bíblico. Y es necesario que ahí donde nos están oyendo, ellos también sepan
que es lo que la palabra nos enseña. Entonces, en el último llamado no tiene que ver nada, ni los 144, ni lo que son los 2 testigos. Ahora viene, sí, el último llamado sobre el mundo entero. ¿Cuándo comienza el último llamado? Bueno, el último llamado va a comenzar cuando aparezca el ángel, ya al final de la gran tribulación. El último llamado comienza a la mitad de la gran tribulación, ¿verdad? A la mitad. Donde viene exactamente toda la tribulación sobre la faz de la tierra. Ahí comienza ya el último llamado y lo encontramos nosotros en Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Sí, donde dice, y vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Vaya. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Okay. Aquí es donde vemos que ya aparece el último llamado. El último llamado de nuestro Padre Celestial. Porque aquí ya el hombre ya no está predicando, la iglesia ya no está predicando, las primicias del pueblo de Israel ya no están predicando, ni los 2 testigos, sino que ahora viene un llamado celestial. Directamente del cielo, en la misericordia de Dios. Todavía al final abre una puerta. Abre una puerta porque ese es el amor de Dios que primero en la comisión no se hizo los 2 testigos con los olivos al pueblo de Israel, a los gentiles, pero aquí todavía llega la misericordia de Dios, no queriendo que nadie se pierda, sino que todavía el amor de Dios es tan grande que aún manda un ángel para que predique. Entonces, hasta aquí se va a cumplir la profecía escrita de Mateo capítulo 24, verso 14. Sí. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, enláceme eso nuevamente con Apocalipsis 14, versos 6 y 7. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Sí, ese es el enlace. 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ese es el enlace que hay. Será predicado este evangelio. El mismo evangelio que está siendo predicado, o que no está siendo predicado, que fue predicado por la iglesia de los apóstoles hasta el año 325, donde hubo un corte ahí y empezó a darse la apostasía y la religiosidad por la iglesia católica, apostólica y romana. Desde entonces el evangelio hasta acá no está siendo predicado como debería ser predicado. Como fue al principio. Como fue al principio, hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los que estamos entendiendo que el evangelio tiene que seguir siendo predicado? ¿Exhortar a quién? ¿Quiénes son los responsables de esto? Hebreos 13:7 lo dice. Acuérdense de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Mirad cuál ha sido la conducta del pastor, y le dice a la iglesia, imiten la fe. Hermano, qué terrible. Pero, ¿y si el pastor está equivocado? Si está torcido, pues entonces la iglesia está torcida. Exactamente. Está torcida también, por eso es que nosotros, por medio de este programa, le estamos diciendo a usted que todavía hay tiempo. Todavía en este momento, mi amigo, usted que está escuchando esto aquí en este programa, hay tiempo de que usted todavía reconozca y le entregue su vida al Señor. Amén, amén. Todavía es el momento. Ahorita en este momento, Dios todavía te sigue llamando, todavía están estos medios para decirte que el arrepentimiento de pecados, de que Cristo todavía te ama y que quiere que tú entregues tu vida a Él. No hay que hacer muchas cosas. Ya aquí, en estos 2 llamados finales, ya nosotros no vamos a estar, ya va a ser por juicio, pero ahorita el Señor todavía en su misericordia quiere que tú le entregues tu vida a Él. Así que tú estás escuchando esto,
el énfasis de esta enseñanza es que usted hoy se arrepienta de sus pecados, acepta a Jesucristo como Señor, para que no tenga que esperar ni el segundo llamado ni el tercer llamado. Ahora, hermano, tenemos que descifrar cuál es el misterio que nos habla acá de el Evangelio eterno. Y eso lo encontramos nosotros en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20. Ok. Aquí lo leemos, sí. Hoy precisamente en la oración de temprano estuvimos leyendo este pasaje. Precisamente este pasaje. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hermanos, ese es el Evangelio eterno. Ya destinado en los postreros tiempos por amor de desde vosotros. antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Este Evangelio eterno nunca va a dejar de existir. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahí está. Ahora léase Apocalipsis 22, 18. Léalo, hermano Jos. 22, 18 dice, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. El que da testimonio. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, si ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Se entiende cuál es el Evangelio eterno? Sí, y voy a leerle 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, oiga bien, envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice Pablo, apártate de los tales. Ahora, y en el versículo 10, el versículo 10 dice, recuerden de todos los males el amor al dinero. Ese es el mal. Ese es el que está trabajando ahora, el amor al dinero. Esa es la predicación de hoy. Ahora, váyase a Gálatas capítulo 1, verso 8, porque ahí Pablo también confronta a la iglesia. Gálatas 1:8 dice así. Dice, mas si aún nosotros, exactamente así es, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Maldito anatema. Hermano, ahí Pablo está hablando de este mismo ángel. Ese Exacto. ángel no podía venir con un evangelio diferente que el de la gran comisión. Entonces, ¿cuánto va a durar el último llamado? Va a durar escasamente 3 años y medio, igual como el segundo llamado de los 144,000 y el de los 2 testigos. Pero ¿cómo va a estar la humanidad en este periodo del último llamado? Esto va a ser tremendo, hermano, porque ya la humanidad va a estar completamente bajo un juicio divino, y entonces usted puede ver, o ustedes me pueden decir cómo va a estar la humanidad, hermano. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Y Jesús dijo, Mateo 24, así será como en los días de Noé, haciendo esto, aquello y lo otro. Es decir, no había un pensamiento de algo bueno, era un continuo pensamiento de solo maldad, que es lo que estamos viendo ahora. Mire la noticia, mire usted los programas de noticiero, ¿qué es lo que vemos? Femicidio, homicidio, suicidio, drogadicción, pecado por aquí, pecado por allá, matando gente así a diestra y siniestra. Es la maldad del hombre. Pero ¿qué está pasando con la iglesia? La que es la luz del mundo, la que tiene verdaderamente el camino correcto. Pues ahí está, hombres corruptos. Y cuando leemos aquí, como os hemos dicho también, ahora lo repito, dice Pablo, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea un maldito. Y luego dice, pues busco, y aquí es lo que hacemos en este programa, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradare a los hombres, yo no sería un siervo de Jesucristo. Vea usted un breve resumen de cómo va a estar la humanidad para esa fecha. Los 7 sellos del Apocalipsis ya fueron abiertos. Las 7 trompetas están en su ejecución. Y las 7 copas de la ira de Dios están en su plenitud. Dice que el primer sello, el caballo blanco, ya habrá despertado. El caballo rojo, el segundo sello, el de la guerra. El tercer sello, el caballo negro, el del hambre. El cuarto sello, el caballo amarillo, el de la muerte. El quinto sello, las almas de los mártires, que son los que han salido de la Santa Inquisición, están pidiendo clemencia, están pidiendo a Dios que los vengue. El sexto sello es la ira del Cordero y el gran terremoto, el sol y la luna se apagan y las islas y los montes son removidos. El séptimo sello es la media hora de silencio, porque viene ya la apertura de las trompetas. La primera trompeta, el granizo, el fuego mezclado con sangre se quema, y la tercera parte de los árboles se quema también sobre la faz de la tierra. El Apocalipsis capítulo 8, verso 2 habla de la segunda trompeta. Cae un monte ardiendo al mar, y la tercera parte de los mares se convierte en sangre, y muere la tercera parte de los peces, y se hunde la tercera parte de las embarcaciones. La tercera trompeta, Apocalipsis 8, 10 y 11, la tercera trompeta, una estrella ardiendo cae sobre las aguas dulces y se envenenan con ajenjo, y los que beban de esa agua se mueren. Apocalipsis capítulo 8, 12, la cuarta trompeta, se apaga la tercera parte del día, el sol, la luna y las estrellas se dañan, y así sucesivamente, hermano. La situación para la humanidad va a estar completamente un caos completo. La quinta trompeta cae, dice, y se abre el abismo y salen 200 millones de demonios. Hermano, es un caos completo, y sobre eso todavía el Señor tiene misericordia de la humanidad, porque todas las almas son de Él. Él las ha creado. Amén. Sean buenas o sean malas, pero es que a Él le pertenecen, no pertenecen a otras. Y es una lucha celestial, hermano. Una lucha en la cual el ángel va a estar predicando a todas las naciones, a todos los pueblos, a todos, pero va a haber un pueblo todavía que no se va a querer arrepentir. Y ese pueblo, ¿cuál va a ser, hermano Jos? El pueblo de Israel no se va a querer arrepentir hasta el final, que ya el Señor, pues en su llamado final. Pero queremos que prediquemos con ímpetu, ¿verdad? Y aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, pero derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, dice Jesús, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, y ahí es donde se van a abrir los cielos. Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y entonces ahí se cumple la profecía de Apocalipsis capítulo 19,
cuando viene el caballero de la cruz, pero montado en el caballo blanco, Amén. como un potente guerrero. Es correcto. Hermano, se abren los cielos, y dice que viene el ejército celestial detrás de él, y atrás en la cola, en la retaguardia, viene la iglesia. Hermanos, esto es tremendo, el último llamado. En resumen a este último llamado a los oyentes del mundo entero que sintonizaron el programa, ¿cuál es el mensaje que les debemos de dar a ellos, Jos? Bueno. El Evangelio es arrepentimiento y perdón de pecados y bautismo del Espíritu Santo para fortaleza en la vida de ellos. Yo lo puedo resumir en 3 frases. Primero es, si estás lejos, vuelve a Él. Si estás tibio, despiértate. Salud. Y si nunca te has decidido, hoy es el día para que te decidas. Porque pasar todas estas circunstancias teniendo la salvación tan cerca, porque ahorita estamos por una gracia, es aceptando a Cristo, ya iba a ser por juicios, por problemas en estos 2 llamados, pero en este único ahorita que estamos ahorita, es todavía que Dios te ama y te habla por medio de este programa y te dice que hoy es el día aceptable. Amén. Hoy es el momento en que le entregues tu vida a Cristo, ese es el momento en que le digas a Dios, al Señor, entra a mi vida, para que Él te escriba en el libro de la vida y no pase por estos 2 que acaba de decir el pastor Luis, de estas trompetas, de estos ayes, de estas situaciones, sino que estés en el gozo del Señor. Amén. Queremos mandar saludos. Aleluya, qué bueno. Tenemos aquí a Nelly Fuentes, bendición para mi hermana. Tenemos a Carlito Fuentes también, es una bendición, Carlito, la conexión. Gracias por la predicación que nos llevó un día de estos. Luego dice a Alex Peña, flaco, bendiciones, flaco, qué bueno que esté conectado con nosotros. Así seguimos en el programa queriendo llevar este mensaje de fe y de esperanza al mundo entero, a través de la evangelización. Queridos hermanos, no esperemos al tercer llamado. Sí. Convirtámonos a Cristo Ahora. en la gran comisión, Claro. en el primer llamado. Es el llamado de la iglesia. Aquí estamos nosotros todavía sobre la faz de la tierra. ¿Para qué vamos a esperar nosotros un segundo y un tercer llamado? Unámonos, Señor, a esta gran comisión. Hermano. Dice aquí, antes bien exhortémonos, enseñémonos, confrontémonos con la verdad del pecado, que es una realidad que el mundo entero está gobernado por Satanás, y queremos que usted entienda, como ya lo entendí yo y lo sigo entendiendo juntamente con mis hermanos, que no hay otro camino, sino aquel que dijo San Juan 14:6, porque a usted le aparecerán muchos caminos, algunos caminos religiosos, otros caminos monetarios, de oportunidades en este mundo, pero todo separado de Dios no podemos hacer nada. San Juan 15:5 dice Jesús, separados de mí no pueden hacer nada. Soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a hacer una oración. Oremos en este momento por este mensaje que se ha dado. Padre amado, queremos darte gracias, Sí, Señor, en el nombre de Jesús. por la bendición del programa de hoy, Sí, Señor. Dios, sí. La trompeta va a sonar pronto, el llamado Sí, pronto, Jesús. Señor, desde ya se está dando en esta Sí, Señor. gran comisión de 28, 19 y 20 Sí. de Mateo, ir y predicar el evangelio a toda criatura, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino Sí, Jesucristo. Sí. a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Estamos viendo cómo las profecías se están cumpliendo. Amado amigo que está al otro lado, amiga, Gracias a Dios. matrimonio, joven que me está oyendo, es importante que usted se vuelva a Dios. Es menester y es necesario entender que tenemos que volvernos a Dios, porque pronto este mundo en el que vivimos va a explotar, está gimiendo como con dolores de parto. Ya entonces el evangelio que está siendo predicado en la gracia de Jesucristo dejará de predicarse cuando la iglesia sea arrebatada a los cielos para estar con el Señor. Y aquí abajo, sí, es cierto, como algunos han dicho, pero yo tengo oportunidad para Sí, volverme. Señor, sí. No, aproveche esta oportunidad, no endurezca su corazón, vuélvase al Señor, porque luego los otros llamados que hay de parte de Dios, y en el último, donde ya no hay esperanza, tendrá aquella persona que está sobre la faz de la tierra, poner su cabeza para que sea cortada con tal de no negar al Señor. El Señor le va a perdonar, pero no pasemos por todo eso. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos. Bendigo su vida donde quiera que esté, bendigo su hogar, su familia,
bendigo con una palabra de sanidad en su cuerpo en este momento en el nombre de Jesús. Y le doy gracias a Dios por el programa de Radio Costa Rica, Voz de Restauración, Palabra Dura. Amén. Un saludo, Jos. Sí, gracias, Pastor Luis, Pastor Ramón, y a cada uno de ustedes por haber sintonizado este programa con el fin nada más de decirle que Jesucristo es un solo mediador. Amén, y que mientras hay vida hay esperanza. Amén, gracias Señor. Así es. Queridos hermanos, el tiempo nos comió, pero si Dios lo permite, dentro de 8 días vamos a estar aquí nuevamente con otro tremendo mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga a todos en cualquier parte del mundo donde este programa vaya a ser visto. Amén.